En este video voy a explicar la interpretación geométrica del determinante de 2 por 2. Esto está en la página 183 del libro de Grossman, que en la versión electrónica es la 207. Y es una demostración que es bastante interesante, en parte porque nos ayuda a entender la naturaleza de la determinante, es decir, qué es la determinante. Y resulta que si tenemos una matriz de 2 por 2, que la primera fila es A y B minúscula y la segunda fila C y D minúscula, la determinante de esa matriz AD menos BC es el área del paralelogramo generado por los siguientes vectores. El vector que parte del origen y termina en el punto A mayúscula, que viene dado por AC, es decir, la primera columna de esta matriz. Y la otra recta es el vector que va del origen al punto B mayúscula, que sería el vector BD, que sería esta segunda columna que está aquí. Entonces, si nosotros hacemos un paralelogramo con esos dos vectores, el vector A mayúscula y el vector B mayúscula, hacemos el paralelogramo, el área de ese paralelogramo es la determinante. Por eso es que cuando hablamos de determinante, que es un número asociado a una matriz, estamos en realidad hablando desde el área de ese paralelogramo. Y en esta demostración se demuestra por qué esa área de ese paralelogramo es la determinante. Primero que nada, para hallar el área de un paralelogramo es bueno recordar que el área del paralelogramo es la base, es decir, la longitud de OA, por la altura, pero la altura es el largo de la recta OQ, siendo Q un punto que simplemente intersecta con la recta BC formando un ángulo recto. ¿Cuál es el punto Q? No lo sabemos y de eso se trata la demostración. Entonces tenemos que hallar primero la longitud de OA y después la longitud de OQ. ¿Ya? Primero la longitud de OA. La longitud de OA se halla utilizando Pitágoras, porque recordemos que la coordenada del punto A mayúscula es A minúscula. Y la altura, la I de la A mayúscula, del punto A mayúscula, es C. Por lo tanto, eso forma un triángulo rectángulo y usando Pitágoras sabemos que la longitud de esa recta OA es el largo de la hipotenusa. Y por lo tanto, la recta OA es raíz de A al cuadrado más C al cuadrado. ¿Ya? Esto es Pitágoras, simplemente aplicando Pitágoras. Después queremos hallar la longitud de OQ, porque esa es la altura. Esa es la altura. OQ es la altura. Y resulta que no tenemos el punto Q, porque no sabemos dónde está Q. Ahora, lo que sí podemos saber, podemos determinar cuál es la recta BC, la fórmula de la recta BC, porque a la larga el punto Q mayúscula es el punto que viene de la intersección entre la recta BC y la recta OQ. Y esas dos rectas tienen una fórmula, y si nosotros hallamos esa fórmula, podemos hallar el punto o la coordenada en la cual esas dos rectas se intersectan. Es básicamente resolviendo el sistema de ecuaciones. Entonces, la fórmula de la recta BC. Primero que nada, es muy importante recordar la fórmula de la recta. En el caso de BC, BC mayúscula, tenemos dos puntos. Tenemos las coordenadas de los dos puntos, las coordenadas de B mayúscula y la coordenada de C mayúscula, y por lo tanto podemos hallar la pendiente y también podemos hallar la fórmula de la recta, la ecuación de la recta. Entonces, primero hallamos la pendiente de BC, es igual a esto, y después la ecuación de la recta que pasa por B y por C, tú agarras cualquier punto, en este caso el punto B mayúscula, y tú insertas y menos la coordenada y del punto B mayúscula, x menos la coordenada x del punto B mayúscula, es igual a la pendiente. Y si ahí se despeja, y esa es la fórmula de la recta BC. Ahora, la recta OQ tiene pendiente menos 1 sobre la pendiente de BC. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Recordemos que una de las propiedades de las rectas perpendiculares es que una es menos la pendiente de la otra. La pendiente de una es menos la 1 sobre la pendiente de la otra. Entonces, esta es la pendiente de OQ. Y por lo tanto, la ecuación de la recta OQ, o sea, la misma fórmula, el mismo propiedad del punto pendiente, tenemos la pendiente, tenemos uno de los puntos que es el origen, por ejemplo. Entonces, esta sería la ecuación de la recta OQ. Entonces lo que hacemos después es buscar Q mayúscula, que es la intersección, el punto donde se intersectan la recta BC y la recta OQ. Entonces básicamente igualamos esta recta, porque I igual a I, ¿verdad? Entonces igualamos esta recta con esta recta y resolvemos. Y eso nos da que Q tiene estas coordenadas.
Recordemos que la determinante de A era AD menos BC y resolviendo todo este sistema nos va a quedar C por AD menos BC, es decir, la determinante de A queda implícita aquí. Entonces, en el fondo, las coordenadas de Q son menos C por la determinante de A sobre A al cuadrado más C al cuadrado y A por determinante de A sobre A al cuadrado más C al cuadrado. ¿Qué hacemos después? Ese es el punto, ese es el punto Q mayúscula. Entonces, la distancia entre O y Q también se halla aplicando Pitágoras, porque Q tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. Y entonces esas dos cosas forman los lados de un triángulo equilátero imaginario aquí. Y Q o Q, la longitud, sería la longitud de la hipotenusa. Y eso, aplicando Pitágoras, es la raíz cuadrada de la coordenada X al cuadrado más la coordenada Y al cuadrado. Y eso nos da esto. Esa es la distancia, la longitud de la recta OQ. Y bueno, entonces sabemos que el área del paralelogramo es la longitud de OA, que llamamos aquí al principio, por la longitud de OQ, que es esto. Y si multiplicamos esas dos cosas, nos da que el área del paralelogramo es la determinante de A. Hay una forma alternativa de demostrar que el paralelogramo, el área del paralelogramo es la determinante. Y eso es utilizando, calculando el área de un rectángulo imaginario que englobe todo esto, y restándole las áreas de los 4 triángulos de las esquinas. Entonces es una forma quizás incluso hasta más corta de determinar que el área del paralelogramo, porque ahí podemos estimar el área del paralelogramo de forma más directa. Entonces sería el área de este rectángulo grande aquí, restándole los 4 triángulos que están. Entonces, bueno, con este breve video lo que quiero es ver que la demostración no es tan difícil de entender. ¿Qué utiliza la demostración? Utiliza Pitágoras, utiliza la fórmula del determinante y utiliza la ecuación de la recta y también la propiedad de rectas perpendiculares que la pendiente de una es menos 1 sobre la pendiente de la otra. Eso es todo lo que utiliza. De resto es simplemente entender qué está pasando y se demuestra entonces que la determinante de una matriz de 2 por 2 es igual al área del paralelogramo formado por los vectores eh, que vienen de las columnas de la matriz, de las columnas de la matriz. Espero que este video haya ayudado a ilustrar.